Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Bien, muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar ante cada uno de ustedes para llevarle como cada domingo un programa interesante. En la noche de hoy hemos invitado a una doctora, la doctora Estel Taveras. Ella es neumóloga y con ella vamos a estar hablando acerca de lo que es terapia respiratoria. Vamos a hablar de problemas respiratorios y de Fisiotec, que es una empresa que ya está radicada en Santiago, que tiene varios años en Santiago y que se dedica a la terapia respiratoria, y vamos a ver los servicios novedosos que se ofrecen en esta empresa. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerden que la primera parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el compuesto a base de cisteína bioactiva que eleva los niveles de glutatión en sangre. Y una vez que usted tiene estos niveles altos de glutatión, entonces usted va a tener un sistema de defensa envidiable, y así cuando vengan las bacterias, los virus y cualquier otro microorganismo, usted se va a poder defender. Inmunocal viene en su presentación Platinum y Clásico. Y es bueno que usted se aprenda este nombre, porque tarde o temprano usted va a tener que utilizar este suplemento alimenticio. Haga como yo, que todos los días en la mañana me tomo mi sobrecito de Inmunocal, y así yo puedo estar en óptimas condiciones y cada domingo en la noche compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos a la doctora Estel Taveras. Ella es neumóloga y ella es parte de un equipo que ha formado o que han creado una institución que se llama Fisiotec aquí en Santiago, que es muy novedoso porque se dedica a la terapia respiratoria. Y vamos a hablar hoy precisamente de lo que es eso, fisioterapia respiratoria, y cómo está contribuyendo Fisiotec a la salud respiratoria de muchos pacientes que tienen condiciones específicas y problemas respiratorios, y cómo mejoran esto. Así que buenas noches, doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. ¿Cómo está, Manasés? Gracias por la invitación. En nombre de mis compañeras, que la doctora Natalia García y la doctora Mircy Contreras y una servidora, para hablar un poquito sobre lo que es de terapia respiratoria, que muy pocos conocemos, y con todo el gusto. Perfecto. Doctora, ¿desde cuándo se comienza a hablar de terapia respiratoria? Porque yo recuerdo en mis años de formación de médico residente que nos dejaban algunos pacientes de que para terapia respiratoria, pero eso se limitaba a usted coger el paciente y darle una palmadita en la espalda para despegarle el moco que estaba pegado en el pulmón, y algunas veces darle unos guantecitos para que soplaran. Y esa era la famosa terapia respiratoria. Va mucho más allá de esos procedimientos que nosotros algunas veces no le dábamos importancia, pero que lo hacíamos porque era parte de un protocolo a seguir como parte de ayuda para esos pacientes que tenían problemas respiratorios. Sí, correcto. Desde el principio del siglo, ante muchas patologías que afectaron las vías respiratorias, directa e indirectamente, como lo fue el polio, que motivó a que se crearan muchos métodos alternos de ventilación mecánica, y luego terapias que fueron manuales en su primera instancia, que son las que ustedes dicen que conocíamos al principio de nuestra formación médica, y que luego se dieron cuenta que esas terapias de aclaramiento pulmonar, que así se llaman, las terapias de aclaramiento en respiratoria,
no eran simplemente manuales, porque no se tenía la cantidad en frecuencia o impresión necesaria para lograr esa acción de aclaramiento pulmonar. Y de ahí que vengan las terapias mecánicas, que son las más utilizadas ahora en estos años, últimos 10, 20 años. Muchos consensos se hicieron en Francia desde el 1960, el consenso de Lyon, y comenzó todo primero con pediatría porque manejan muy mal las secreciones los niños, luego con niños que tenían fibrosis quística, luego envejecientes o lo que son ya adultos mayores, y en la actualidad un alto uso en otras patologías que son también de muy mal manejo de secreciones, bronquiectasias, neumonías, EPOC severo, fibrosis pulmonar, o sea que hay una carpeta de patologías en la cual la podemos utilizar, atelectasias prequirúrgicas, torácicas, las que tienen también estéticas, porque hacen muchos eventos posquirúrgicos, y pues son muchas las indicaciones de terapia respiratoria mecánica o terapias de aclaramiento pulmonar. ¿Cómo funciona el algo respiratorio? ¿Cómo que funcionan los pulmones? ¿Y qué mecanismo que se tiene que alterar para que entonces sea necesario el hecho de que tengamos que dar terapia respiratoria? Bueno, la verdad es que a nivel respiratorio tenemos 3 mecanismos de defensa que todos vamos a recordar. A nivel de la nariz tenemos en la narina tenemos las vibrisas. Las vibrisas, son como los pelitos. Como los pelitos, para que todo el mundo entienda, en la nariz, donde son los que primero acaparan esos cuerpos extraños que van desde gérmenes hasta cuerpos extraños como tal, y que pueden ser sacados mediante ciertos receptores y el estímulo del estornudo. Luego tenemos aquellos que son más pequeños, que son menos de 10 micras, pues llegan a entre 6 y 10 micras, el tamaño bien pequeñito, a lo que es el aparato respiratorio, donde tenemos la tráquea, los bronquios y allí el aparato mucociliar. Y entonces el aparato mucociliar es nuestro segundo mecanismo de defensa que ayuda de una forma espontánea con ciertos cilios que tenemos que se mueven a unos megahertz y pueden sacar esos cuerpos extraños, gérmenes, bacterias, virus y cuerpos extraños como tal por medio de la tos. Por eso es que tosemos. Entonces la tos es un mecanismo de defensa que viene dado por ese problema a nivel del aparato mucociliar que quizás no pudo resolverlo y se ayuda de ese impacto de tos. Pero aún así hay hay gérmenes o cuerpos extraños más pequeños, virus, bacterias bien pequeñitas de menos de 4 micras, que llegan hasta un lugar que tenemos bien pequeñito, se llaman alvéolos, y allí tenemos los macrófagos, que son alveolares, que ayudan a querer sacar también a ese nivel ese moco con bacterias y virus para que nos puedan entender. A veces falla porque el sistema inmunológico pues no nos ayuda, o porque hay un problema justamente en ese aparato mucociliar, o hay un problema a nivel del alvéolo, o es tanta la invasión bacteriana y gran cantidad de moco a nivel del alvéolo que requiere de ciertas medidas alternas, como son entre los antibióticos, los antivirales, los medicamentos, para que entiendan, pero sobre todo terapias alternas que ayudan a aclarar, a disminuir ese moco con movimientos, frecuencia y presión que hacen que se pueda sacar fácilmente. Por ejemplo, pacientes, porque tú y yo no tenemos problema con toser, estornudar o sacar moco, pero los más mayores, que no tienen mucha fuerza muscular, no tienen mucho movimiento en la caja torácica, los pequeñitos, los niños, los infantes no tienen cómo mover o cómo sacar moco, eso es un gran problema. Pacientes que ya tienen enfermedades muy definidas, crónicas, con fibrosis quística, que producen mucho moco, o sea, producen más de lo que puedan sacar. Entonces ahí necesitan de esas alternativas, como son las terapias de aclaramiento mecánica en este caso. De inicio comenzaron manuales, como dices tú, el clapping, que es la palmada, la vibración que se le da a los chicos, a los niños pequeñitos, le puedes dar vibraciones en su pechito, pero no es suficiente los hertz y la presión generada para poder ayudar al aclaramiento. Que se ha dado cuenta la ciencia, y con esto se inventaron equipos que ayudan a realizar ese tipo de terapias
a una frecuencia y a una presión que sí ayuda al aclaramiento, disminuyendo neumonías, atelectasias. Atelectasia es la obstrucción de toda un área por moco, por ejemplo, porque no pueden manejarlo, y otro tipo de acúmulo de secreciones, que mientras más secreciones tiene el paciente, más probabilidad de neumonía o una nueva infección, una reinfección, porque queda allí secuela de la anterior. Cuando las personas escuchan el término terapia, la persona generalmente piensan en músculo, porque yo me estoy dando terapia para un dolor, me estoy dando terapia para volver a caminar. Correcto. Entonces, ¿al pulmón se le da terapia así como se le dan a los músculos también? Claro, o sea, terapia respiratoria es parte de un conjunto de ejercicios, que se llama rehabilitación pulmonar, que no solamente involucra lo que son las terapias de aclaramiento, sino también ejercicios de movimiento de los músculos proximales en brazo, en el tórax, ayudar a respirar al paciente. Eso es parte de la rehabilitación pulmonar, muy bueno en pacientes que tienen enfermedades obstructivas, también restrictivas, deformidades de la caja torácica, como por ejemplo cifoescoliosis, la deformidad de columna, y pacientes incluso... O sea, esos pacientes que tienen escoliosis, cifoescoliosis, que están dobladitos, ¿tienen problemas respiratorios? Claro que sí, porque la caja torácica ayuda a que se mantenga el tórax, valga la redundancia, en su forma natural. Si eso se deforma, los músculos que deben de insertarse en la columna y en lo que resta de la caja torácica se van a desinsertar. Okay. Salen de su lugar. Por ende, ese paciente no va a respirar, no tiene una adecuada ventilación, se torna restrictivo, no puede expander, pero no porque el pulmón tenga problemas, sino porque la parte externa de su tórax, pues sí tiene la condición, que es más anatómico. Tienen problemas, entonces a todos ellos terapia le va muy bien porque ayuda a aumentar el movimiento del músculo, ayuda a aumentar la capacidad del tipo de respiración, y el paciente aprende. Entonces, lamentablemente, muchos pacientes desconocen que esas condiciones pueden afectarle a su patrón respiratorio, y no solamente porque sea el pulmón, sino por la condición externa o extrapulmonar que lo está afectando. Lo está afectando. Estamos, amigos oyentes, televidentes, perdón, hablando de terapia respiratoria. Esta noche estamos conversando con la doctora Esther Taveras. Ella es neumóloga y es parte del grupo Fisiotet. Y estamos hablando acerca de estos trastornos. Usted hablaba ahorita de pacientes con el polio y de algunos pacientes con una condición específica. ¿Qué otros pacientes pueden tener una condición que necesiten terapia respiratoria? Bueno, polio fue uno de los que motivó a que se investigaran terapias mecánicas para ventilar, porque fueron pacientes que quedaron con mucha secuela neurorespiratoria. Pero realmente en la actualidad las indicaciones de terapia respiratoria van desde lo que son prequirúrgicos, aunque sean pacientes sanos, prequirúrgicos, pacientes que tienen, o posquirúrgicos que han hecho complicaciones de atelectasia o neumonía, pacientes que tienen EPOC o enfermedades obstructivas conocidas, pacientes con bronquiectasias y mal manejo de secreciones, pacientes con fibrosis quística, pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales, que tengan mucho patrón fibrosante con bronquiectasia, que hace que no ventile adecuadamente, y pacientes que no tienen causas pulmonares, como son ACV o eventos cerebrovasculares, que lo ha dejado encamado. Por eso manejan mal las secreciones, no por su pulmón, sino porque neurológicamente no pueden ventilar adecuadamente. Pacientes que tienen enfermedades neurológicas, como son la ELA, la enfermedad lateral amiotrófica, Guillain-Barré, miastenia gravis. Todo paciente que tiene una condición neuromuscular que le impide realizar los movimientos adecuados de la ventilación y que maneja mal las secreciones tiene indicación. Pacientes que tienen traumas que sean contusos torácicos, les va muy bien, y porque hacen una especie de atelectasia en áreas pulmonares que pueden mejorarse con la terapia de aclaramiento. Y pacientes posquirúrgicos inmediatos que por el posquirúrgico han tenido complicaciones respiratorias también.
O sea, son pacientes que tienen unas condiciones que algunas veces podríamos decir entonces que la enfermedad de base no es lo que podía dar al traste con su vida, sino esa complicación respiratoria. Porque un paciente que hace un ACV y sale vivo del ACV y entonces luego le da una neumonía y lamentablemente muere. Correctamente. Entonces es necesario hacer esa terapia para entonces de forma combinada nosotros mejorar las condiciones de vida de los pacientes. Evitar el mal manejo de secreciones y con esto poder ayudar a evitar las neumonías recurrentes, que es muy frecuente en ese tipo de pacientes por estar encamados, por no manejar secreciones y por no tener esa capacidad neurológica para poder ventilar adecuadamente. Usted es parte de un grupo que nosotros conocemos como Fisiotet. Sí. Y a propósito de que ahora el 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pulmón, ¿qué es Fisiotet y qué es lo que se hace allá? Yo creo que tenemos algunas imágenes del centro, señor director. ¿Qué es Fisiotet y qué hacemos en Fisiotet en cuanto a lo que es terapia respiratoria? Bueno, Fisiotec es una unidad que se forma en el 2012, se concibe, 2013. 2013. Sí, pero ya se hace una unidad tangible en el 2015, donde se dan terapias respiratorias, directamente técnicas de terapias respiratorias a ese tipo de pacientes, pero sobre todo se le enseña también al paciente ejercicios, se le rehabilita para que puedan en casa poder hacer ejercicios respiratorios que le ayuden mucho a la parte de continuar las terapias de aclaramiento. Las terapias de aclaramiento que se dan en Fisiotet son mecánicas, no son manuales. Las manuales son buenas, todavía se usan, porque realmente en nuestro país no tenemos unidades en cada centro preparadas para aclaramiento respiratorio. En otros países ya vamos un poquito más avanzado, donde hay unidades de rehabilitación pulmonar en todos los centros de salud. Sí, en nuestro país Fisiotec fue el pionero, se inició en la Clínica Unión Médica, luego se han creado otras unidades que ya están en otros centros, que eso está excelente, porque necesitamos que sí se dé ese buen servicio de terapia y rehabilitación pulmonar. Se dan terapias mecánicas, también de ser necesario que el paciente precise no solamente de percusión, vibración mecánica, que es lo que es un tipo del servicio, otro es el de aclaramiento directo de secreciones mediante un equipo que se llama Metanep. El de percusión y vibración se hace mediante un equipo que se llama VEST, que somos distribuidores exclusivos de Hillroom y ellos son patentes de ese tipo de terapia de aclaramiento. También se ofrece servicio de ventilación mecánica no invasiva al que lo precise, oxigenoterapia y lo más importante, educación y rehabilitación al paciente que necesita saber cómo continúa en casa con ese tipo de terapia, ¿no? Puede ser un servicio, se hace directamente en la unidad, como también en sala clínica, en la intensiva, en la UCI, también domiciliario. ¿Tiene servicio domiciliario? Claro. Se va a la casa, es fácil, el equipo es portable y se realiza por medio de técnicos que están certificados por el Consejo Latinoamericano para certificación de terapia respiratoria. O sea, realmente no es que va a ir alguien que no, o sea, son personas que están certificadas para hacer terapia respiratoria y pues te ofrecen un servicio de primera. O sea, muchas veces nosotros vemos pacientes que algunas veces se acercan a uno y nos llaman y nos dicen, doctor, nosotros queremos alquilar un tanque de oxígeno porque mi paciente tiene problemas para respirar. Pero al usted estar hablando y estar edificándonos en esta noche, yo me doy cuenta que más que usted ponerle un tanque de oxígeno al paciente, ese paciente necesita terapia respiratoria, más que poner el oxígeno propiamente dicho. Probablemente el paciente depende, porque no sé la condición, o sea, no sabemos el escenario en base a qué le han indicado el oxígeno, pero si se lo han indicado, entiendo que fue porque encontraron hallazgos gasométricos o de condición patológica necesaria. Sin embargo, lo que acabas de decir es importante, o sea, dar terapia respiratoria y de aclaramiento ayuda en muchas condiciones a que mejore la perfusión a nivel pulmonar y la ventilación. Entonces,
por ende tú vas a tener zonas recuperadas que puedan ayudar a posteriori a quizás no demandar tanto de oxigenoterapia. Bien, ¿esos pacientes buscan los servicios directamente en Fisiotet o esos pacientes generalmente son referidos por su médico de cabecera para este tipo de terapia? Bueno, de las dos maneras. De las dos maneras. Sí, de las dos maneras, porque generalmente el paciente que va donde su médico de cabecera, que sabe lo que significa el servicio de terapia en un paciente, pues lo recomienda y lo refieren a la unidad. En la unidad se recibe por el técnico y por primeramente la encargada de terapia, que es la que se encarga de agendar a cada paciente, y el técnico pues evalúa con una historia clínica, ve el referimiento, imágenes y pues comenta y organiza la cantidad de terapias que le son dadas. La cantidad de terapias está definida por un consenso que se hizo a TSRS ya para el 2012 y está muy definida que son mínimo 8 terapias. O sea, eso es lo que dice el consenso. Y de ahí en adelante, si requiere de más o incluso a menos terapia se ve mejoría en las imágenes, pues se puede pautar también suspenderlas. Depende de la causa por qué fuere preferido. Otros pacientes pues van porque saben que tienen una condición crónica, han leído o alguien le ha comentado, mire, ¿qué tal si tú no te das terapia respiratoria? Saben que ya en la institución hay una unidad y pues se dirigen allá. Estos que llegan allá igual son recibidos por la encargada de terapia, luego la ve el técnico hace la evaluación y como no va referido por un especialista, pues nos avisan a las cabezas y ahí se le da a los que dirigimos el centro, que somos médicos, para ver la condición y pues si se es de iniciar, se le inicia. Muchas veces nosotros tenemos y vemos muchos pacientes que están en la casa en una condición ya crónica, algunas veces con síndrome de encamamiento. Correcto. Y otras condiciones, quizás trastornos neurológicos por algún trauma o alguna enfermedad que lo ha dejado encamado. Sí. ¿Cuáles síntomas podrían presentar? ¿Cuáles son los síntomas que presentan estos pacientes que están en estas condiciones crónicas con síndrome de encamamiento? Que pueda prenderle el bombillito a los familiares de que necesitan terapia respiratoria. ¿Me va a contestar esa pregunta después que regresemos de esta pausa comercial? Okay. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista llega gracias a COD Corazón. COD Corazón es la cooperativa del momento, porque es la cooperativa de la ciudad Corazón. En COD Corazón usted puede obtener los servicios de certificado financiero, ahorros retirables, tiene el SAN Corazón, tiene certificado financiero donde usted tiene mayor rentabilidad por sus recursos, tiene préstamo, usted puede hacer un sinnúmero de negocios con COD Corazón. Diríjase a nuestras oficinas en la avenida Juan Pablo Duarte, Plaza Dayona, en el primer nivel, con el teléfono 809-724-2644. COD Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y en esta noche estamos conversando con la doctora Estel Taveras, neumóloga, y estamos hablando de Fisiotet y de terapia respiratoria. Doctora, ¿cuándo un paciente, un familiar se le puede prender el bombillito de que el paciente que está encamado, que está acostado y que tiene mucho tiempo ahí, necesita terapia respiratoria? ¿Qué síntomas presenta ese paciente? Claro. De hecho, un ejemplo lo tenemos tangible en nuestra unidad. Un chico que tuvo un trauma cráneoencefálico por un accidente automovilístico y él mismo ha quedado encamado. Con ingresos recurrentes por neumonía. O sea, él se pasó luego de su trauma, que sale de la unidad de intensivo, 2 meses seguidos entre la institución por neumonías recurrentes. Se decidió, ante ese mal manejo de secreciones, estar encamado, pues llevarlo a la unidad y comenzarle terapias. ¿Qué tenía nuestro paciente? Que hizo que se refiriera a aumento de tos, no podía realizar adecuada la ventilación y las neumonías que hizo secundaria a no poder mover, a no poder sacar las secreciones o el moco,
y esto hacía que se le acumularan en el tórax, en el pulmón, y por ende hiciera las neumonías. Luego de esto se iniciaron las terapias y él tiene ya 2 años que no se reingresa. O sea que disminuye los reingresos, claro, con los pacientes que se le da terapia respiratoria. Y el que está ingresado le disminuye los días de ingreso también. O sea que también ese paciente que está ingresado se le puede dar su terapia respiratoria. Intensivo, en sala clínica, por supuesto. Y si tiene pautado, está eso en incluso muchos estudios, si tiene pautado que por una condición especial de neumonía va a durar 8 días, se disminuyen unos 3 o 4 días del ingreso probable que tiene cada paciente. Señor director, tenemos algunas imágenes ahí de algunos pacientes, algún caso clínico, si nos la puede poner. Sí, por ejemplo, ahí tenemos un paciente. Sí, esta es una pacientita que estaba ingresada en la unidad. 84 años. Sí, de 84 años de edad, que tenía una neumonía, tenía una en el lóbulo superior izquierdo, también en la base derecha. En la base derecha. Tenía un infiltrado alveolar en esos 2 segmentos, en esos 2 lugares. Cuando se inició el primer día de terapia se puede ver con el círculo azul, el círculo azul que ha mejorado, esa radiopacidad que tiene allí, y luego al 4.º día de terapia en esa misma zona se ve ya que está mejor. Cabe destacar que cuando nos llaman ya la señora tenía 7 días de manejo antibiótico y todavía tenía esos infiltrados o esos patrones alveolares. O sea, ya tenía 7 días de manejo antibiótico. Se inicia terapia y al 4.º día pues no tenemos ni en el lóbulo superior, que es la izquierdo, ni tampoco en la base derecha. Entonces, esas terapias por lo general se dan de forma ambulatoria, el paciente va y recibe la terapia y se va a la casa. Sí. En el caso de que no esté ingresado. Sí, en el caso del paciente que no está ingresado, que va a la unidad, la terapia se llega al centro de una forma normal, como si fuera en una silla, muy cómodo. Dura 1 hora la sesión, pero no 1 hora dando terapia, porque esto no puede ser 1 hora de terapia fija, sino que se le da 3 sesiones de unos 20 minutos con un descanso de unos 20 minutos entre sesión y sesión. El paciente dura en la unidad aproximadamente 1 hora y media. Las sesiones que son ambulatorias se pueden dar hasta 2 veces por semana, no tiene que ser todos los días. El paciente ingresado sí. El paciente ingresado tiene que estar diariamente dándosele la terapia percutoria, vibratoria, y se debe realizar o en sesiones de cada 8 horas o como lo hacemos, que es 1 hora con 3 sesiones, descansando 20 minutos entre sesión y sesión. Hay una pregunta que nos hacen por redes sociales y es ¿por qué no se puede dar terapia respiratoria después de comida? ¿Es cierto? No es lo ideal, no es lo ideal. Eso tiene que ver, sí, pero no es una contraindicación. El paciente puede vomitar o algo. Exacto, es más y que puede todo broncoaspirar. porque bueno, más que todo porque realmente hasta el ejercicio no debemos hacerlo luego de comida, pero no es una contraindicación, no es contraindicación absoluta, no, las contraindicaciones absolutas de la terapia son que tú tengas una hemorragia intracraniana o tengas una inestabilidad hemodinámica. Okay. Esas son las contraindicaciones absolutas. Todas las demás, que es una listita bien grande, son relativas, pero realmente no es lo más apropiado y generalmente el paciente que está ingresado o el paciente que está en ambulatorio se le programan las horas de terapia. Sí, o sea, van a una hora específica y un paciente no, o sea, cada paciente tiene su equipo en la unidad, está en su cubículo, en su sillón y es muy... Bien, hay otra imagen, señor director, donde vemos un paciente recibiendo terapia. Ese paciente, ¿qué se le está haciendo a ese paciente? Se le está poniendo como una faja en el tórax. Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de chalecos. Esta es la terapia VEST, la que va a dar percusión y vibración, esto en un tiempo definido. ¿Qué tiempo le ponen? No, como expliqué, cada sesión debe ser de 15 a 20 minutos, 15 a 20 minutos. Se descansa unos 15-20 minutos, luego se vuelve y se da unos 15-20 minutos. Como las nebulizaciones, como uno hacía las nebulizaciones. Teóricamente. Teóricamente, sí, pero no más de ahí. O sea, no por cada sesión no puede pasar de 20 minutos porque es movimiento. Son hertz, son más de 12 hertz en frecuencia. O sea, estamos hablando cuando hablamos de hertz, estamos hablando de sonido. Estamos hablando de intensidad de sonido. De intensidad y de frecuencia. Y de frecuencia. Correcto, en este caso sería, ¿verdad? Entonces la presión también se le va a poner una cantidad de presión y luego eso se va a dar en un tiempo. Ese que está ahí, ese chaleco, es el tipo wrap, porque
da la vuelta completa al tórax, es como 360. Okay. Existe otro tipo de chaleco, existen 3 tipos de chalecos más, uno que es como si fuera el chaleco de un salvavidas, es el famoso vest, y existe el mariposa. El mariposa es manual, o sea, el mismo paciente se le entrena para que lo haga en casa. No lo tenemos aquí todavía en República Dominicana porque está siendo utilizado, o sea, es una de las últimas generaciones que tiene la compañía se creó para chicos con fibrosis quística, para que tuvieran la facilidad de ellos, la autonomía. Ellos mismos pueden manejarlo. Que aunque estén ingresados, ellos se sientan que pueden ellos realizar, porque terapia es algo, ya luego que se enseña hasta el paciente, una vez se rehabilita, lo puede hacer, es como aprender a hacer ejercicio, como decía usted. Bien, sí. Una pregunta que es obligada y que siempre hacen los televidentes es si el seguro médico cubre terapia respiratoria. Ah, importantísimo. Resulta que estamos haciendo muchas conexiones con las aseguradoras porque hay muchos pacientes que son afiliados a diferentes de ARS. Correctamente. Todavía no la cubren. No la cubren. Pero hay alguna de ellas que reembolsan al paciente. Al paciente, o correctamente. Seguimos en la lucha, tenemos la esperanza de que sí, porque es una necesidad. Se pueda, porque es una necesidad y no es un alto costo la terapia, ni para el paciente ni para la aseguradora, y más para el beneficio que da de que disminuyas los días de ingreso y también reinserta rápidamente al paciente. Bien, el tiempo se nos ha ido rápido, doctora, usted va a tener que volver de nuevo para que sigamos hablando de todos estos procedimientos que se hacen en Fisiotep, pero queremos ya al final que usted nos diga dónde pueden encontrar los servicios de la doctora Esther Tavera, neumóloga, y dónde están las unidades de Fisiotep, donde los televidentes se pueden dirigir de forma personal a recibir información o a recibir esa terapia respiratoria que es tan necesaria para este tipo de pacientes. Pues yo le voy a decir de las 3 colegas que estamos, que vemos y en conjunto con los técnicos los casos y junto con los especialistas que lo envíen, la doctora Natalia García, Mircy Contreras y una servidora, las 3 estamos en la Unión Médica del Norte. Son neumólogas. Dos neumólogas y una intensivista. Cardiointensivista. Cardiopulmonar, intensivista cardiopulmonar. Y las 3 somos certificadas para fines de terapia. La unidad está ubicada en la Clínica Unión Médica, en el 5º nivel. En el 5º nivel. Correctamente, y allí hay un equipo hermosísimo, comenzando con la asistente que prepara las agendas a los pacientes y los técnicos. En el 5º nivel de la Torre C de la Clínica Unión Médica. Ahí están ustedes. Correctamente. Bien, señores, agradecemos a la doctora Esther Tavera, neumóloga de Fisiotep y de Clínica Unión Médica, quien ha estado en esta noche compartiendo y nos ha edificado de manera llana y sencilla acerca de lo que es la terapia respiratoria y la importancia que tiene la terapia respiratoria para estos pacientes que tienen condiciones especiales que si no se le da o se complican o necesitaríamos que sean reingresados por muchos días en sala de cuidado intensivo y algunas veces lamentablemente fallecen por estas complicaciones y por no poder manejar esas secreciones. Así que ya saben que contamos en Santiago con esta novedosa unidad y usted puede obtener esos servicios en Clínica Unión Médica en el 5º nivel de esta ciudad de Santiago. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. De verdad que nos satisface tenerlo dentro de nuestra audiencia y es por eso que cada domingo tratamos de llevarle un programa que sea edificante para toda la familia. Pasen todos, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa